His call is now being recorded. Muy bien, vamos a empezar la última clase. De este cuatrimestre. Ahí está, que lo retiró. Muy bien. ¿Me escuchan y ven bien? Bueno, nos queda poco para terminar. Vamos a empezar con limitaciones del agua. Así de paso repasamos lo último que vimos hace un par de clases que no nos juntamos. Por distintos motivos. Las limitaciones del agua como agente extintor. Vamos a... Sí. No, perdón, quería comentarle antes que empiece la clase. ¿Vio el incendio que se produjo en el Golfo de México? O sea, que se prendió fuego el mar. No es, sí, lo vi, pero no se prendió fuego el mar, es un caño de... Claro, pero era increíble que en el medio, o sea, en el medio del mar, que es pura agua, haya fuego. Sí, porque el petróleo flota. Hay un caño, un oleoducto que se perforó, se rompió en el fondo del mar, el petróleo, como es más liviano, asciende, y vaya a saber por qué circunstancia se prendió fuego arriba. Entonces hace como ese ojo medio siniestro, que parece el mismísimo infierno, la foto que está circulando. Claro, sí. Parece la puerta al infierno. Tiraban agua en el fuego y siendo en el mar, o sea, era medio loco ver eso. Sí, sí, es raro verlo, pero lo que pasa es totalmente, técnicamente está bien, no hay nada raro que está pasando, más allá del accidente que ocurrió. Claro. Bien. Hay una imagen hay un dibujo que está circulando, una infografía, que está circulando por las redes, como es el fenómeno que se está dando ahí. Yo no la bajé porque la verdad no me interesa. Después ya si la encuentro la guardo y se las envío. O la próxima clase se las muestro. Bien, las limitaciones del agua. Primero, lo que vimos la clase pasada, el agua contra los combustibles líquidos livianos no miscibles. Recordemos que ya parte de las limitaciones del agua la vimos cuando vimos el fenómeno de mecanismo de extinción por dilución y por emulsificación. Así que algo ya tocamos ahí. Después, esto no lo vamos a ver, el boil over, ni el slop over, tampoco lo vamos a ver, aunque sí lo voy a explicar un poquito al final de qué se trata. El agua y la conductividad eléctrica es otra de las limitaciones. Los problemas del agua relacionados a la tensión superficial. El agua y la reactividad que tiene con ciertos materiales raros. Y el agua y su problemita que presenta desde el punto de vista de la extinción de incendios cuando se congela. Estos son los fenómenos que vamos a ver. Vamos a repasar esto que vimos en la clase pasada, el agua contra los combustibles líquidos livianos no miscibles en agua, especialmente aquellos que son del tipo ambiental o subambiental como la nafta, donde tienen un punto de ignición o de inflamación, como quieran llamarle,
que es ambiental o que está por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, estos combustibles están en condiciones de encender, solamente les falta una fuente de ignición. Están evaporando a temperatura por debajo de la temperatura ambiente y tienen temperatura de ignición por debajo de la temperatura ambiente. Son los productos inflamables más peligrosos, aunque hay más peligrosos todavía. Por ejemplo, la nafta. Habíamos analizado un tanque que perdía nafta y que forma un charco que se prende fuego. Habíamos visto que cómo se equilibra el charco cuando se equilibran los consumos de la pérdida y el consumo que tiene el incendio del charco. Y también vimos qué le pasa. También vimos qué le pasa a este charco si a alguien se le ocurre arrojarle agua. Más allá de lo que ya vimos con el fenómeno de emulsificación, el agua se va abajo, el combustible flota, no apaga, etc. Pero como lo que va a hacer, y esto es cierto, va a enfriar, va a reducir la potencia de la combustión, lo que sucede es que el charco va a empezar a consumir menos gases combustible, menos combustible líquido, y el tanque va a seguir perdiendo lo mismo. Por lo tanto, la consecuencia es que el charco se agranda. Supongamos que está libre. Esto es un análisis, repito, un análisis teórico, un análisis de pizarrón. Lo segundo que va a suceder es que, como el combustible liviano está emitiendo gases a temperatura por debajo del ambiente, el agua solamente va a poder enfriarlo hasta la temperatura del cual la retiramos del tanque, o sea, 20 grados centígrados. Es decir, el agua es incapaz de impedir la vaporización del combustible líquido. Porque el agua enfría hasta 20 grados centígrados, más de esa temperatura no va a enfriar. Y a 20 grados centígrados la nafta sigue emitiendo vapores combustibles. O sea que el efecto de enfriamiento es parcial. Y como los combustibles líquidos flotan sobre el agua, porque no solamente es no miscible, sino son más livianos que el agua, lo que va a hacer el agua es vehiculizar el combustible líquido formando charcos que se van a abrir del charco principal, de la pileta principal, extendiendo el incendio más allá de los límites del charco principal, por repetir palabras. Esto es lo que habíamos explicado hasta la clase pasada. Conclusión, el agua nos sirve, por todo lo que ya vimos en la clase anterior y por lo que terminamos de repasar hoy, nos sirve para extinguir fuegos de productos inflamables, no miscibles en agua, de bajo o alto punto de inflamación. Conclusión, el agua y los líquidos combustibles y los líquidos inflamables no se llevan muy bien, por decir que se llevan muy mal. Se llevan espantoso. Ya vamos a ver, cuando empecemos después de vacaciones de invierno, qué vamos a hacer en estos casos. Hay otras alternativas. Por suerte, ¿no? El ser humano, el mundo ha inventado otras alternativas. El boil over no lo voy a explicar, a lo mejor en algún momento lo expliquemos. El slop over, mi inglés espantoso, o derrame superficial. Esto lo voy a explicar. Bueno, ya que está, lo explicamos. Están haciendo papas fritas. El aceite, vamos a agarrar el lápiz, porque tengo el aceite prende fuego, el aceite comestible que usamos para hacer papas fritas, milanesas, por encima de 350 grados centígrados. Supongamos que están haciendo papas fritas, se ponen a ver la clase, se olvidaron la papa frita en la sartén, en la olla con aceite, con la hornalla al máximo, se les prende fuego el aceite. A alguien de casa se le ocurre tirar agua porque no vio esta clase todavía. ¿Qué va a suceder? Vamos a explicar. El agua va a entrar líquida, en estado líquido dentro del aceite. El agua hierve a 100 grados centígrados. Cuando hierve el agua, cambia de estado y aumenta su volumen, dijimos cuando vimos
combustión, o vimos agua, vimos mecanismos de sofocación, 1700 veces aumenta el volumen. Por lo tanto, cuando el agua entró al aceite líquido, que está por encima de los 300 grados centígrados, y el agua se vaporiza a 100 grados centígrados, sucede esto. El vapor de agua infla por dentro la llama y pareciera que es el mismo fenómeno que tirarle nafta. Ni se les ocurra hacerlo en la práctica si no están entrenados para hacer esta experiencia. No hay que joder con esto. Porque la altura que pueden alcanzar la llama simplemente con una ollita de agua, con una ollita de aceite, está por encima de los 2 metros de altura. Porque la llama se infla por dentro. Imagínate que de repente un globo se infla y por lo tanto todo lo que está afuera sube. ¿Y qué sube? La llama. Prendió fuego el purificador, la cortina, la alacena, todo lo que se te ocurra y te prende fuego a vos y te quema la cara. Porque la radiación es altísima. Fíjense que yo les subí unos videos. Miren los videos. Ese es el fenómeno del spillover, o derramamiento superficial. ¿Cómo se apaga esto? Ni se les ocurra tirarle agua. Si se animan con la tapa de la olla, háganlo, sino con un trapo húmedo, no mojado, húmedo, lo mojan y lo retuercen. Porque si el trapo está mojado y chorrea agua, es exactamente lo mismo que tirarle agua adentro. Trapo húmedo. Esto en casa los que están en la cocina deberían saberlo. Porque el instinto natural es tirarle agua. Porque lo vimos en las películas, el agua apaga todo, tenemos esa creencia popular o social. Entonces, trapo húmedo, trapo de piso, trapo rejilla, lo que sea, lo retorcemos y lo tiramos arriba del fuego y tapa el incendio. Es la única solución. Vamos a ver que hay un matafuego que por lo general en casa no hay. Bien, vamos a la conductividad eléctrica. Vamos a ver qué pasa con el agua y la electricidad. ¿El agua es conductor de la electricidad? Exactamente, es conductor de la electricidad. La pregunta, bueno, esta es una imagen que yo siempre digo, o son muy boludos estos tipos, o es una joda para Tinelli para sacarse la foto. Y parecía que son unos piolas bárbaros. Yo creo que le hicieron una joda. Un ser humano no puede ser tan pavo de hacer lo que esta foto muestra. ¿Y por qué el agua conduce la electricidad? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque tiene minerales. El agua conduce la electricidad porque en la naturaleza el agua viene con minerales. Por lo tanto, los minerales que tiene la hacen conductora de la electricidad. Por lo tanto, conclusión, el agua no sirve para fuego o combustibles clase C. Aparezca, mijito. Ahí está. Para combustibles clase C. Hasta acá está claro. El agua no sirve para combustibles clase C. Ahora bien, ¿qué es el agua destilada? ¿Alguien sabe qué es el agua destilada? El agua que está desmineralizada sería. Claro. Muy bien. Agua que se la somete a un proceso de destilación para limpiarla, purificarla y sacarle los minerales. Exactamente. Y ya que estamos, de paso hablamos, para así rompemos estos mitos que vienen de la abuela, del abuelo, de la tía. El agua de lluvia no es agua destilada. Porque si no un día se van a morir. El agua de lluvia no es agua destilada. Que sea muy buena para lavarse los pelos, para lavarse los pies, para tomar mate, hagan lo que quieran, pero el agua de lluvia no es agua destilada, porque no fue purificada. Porque cuando cae, atraviesa la atmósfera, la limpia, cae en la palangana que hasta hace una hora teníamos la ropa sucia y las patas dentro, y por lo tanto se contaminó de vuelta, se llenó de minerales.
Por lo tanto, si no tiene minerales, ¿es conductora de la electricidad? No, no conduce la electricidad porque no contienen minerales. En la teoría y en la práctica, el agua destilada, si está bien destilada, no conduce la electricidad. Conclusión, el agua sirve para fuegos o clase riesgo C. Quedó claro la diferencia entre agua común de canilla, que no es clase C, y el agua destilada, que es clase C. Ahora la pregunta, ¿es recomendable el uso de agua destilada para riesgo clase C? No, porque no es de Porque uso común, no aparte tenemos. va a dañar los equipos igual. No, no se trata de dañar los equipos. Se trata de no confundir al trabajador. Porque si vos estás en una charla hablando de extintores de agua y metés el tema de agua destilada, decís que el agua destilada no conduce la electricidad y se puede usar para apagar el tablero eléctrico o tirársela sobre el motor o el transformador, y el tipo que te está escuchando está paveando, no entiende muy bien el tema del agua destilada porque nunca nadie se lo explicó, va a confundir y decir, el agua, sí, el agua me dijo la Rocío que puedo tirarla para apagar. Va a agarrar un matafuego de agua común, lo va a tirar contra el transformador y se va a morir electrocutado. Porque yo hace años que doy clase y no todo el mundo conoce lo que es el agua destilada. Lo conoce de nombre, no conoce con las características que tiene el agua destilada. Por lo tanto, ¿dónde usamos agua destilada? Donde el personal pueda entender y comprender a fondo qué es el agua destilada. Y distinguir que el agua de lluvia no es destilada y el agua de la canilla no es destilada. Aparte, para el almacenamiento también no es fácil. Exactamente, es lo que venía a continuación. Una cosa el agua destilada, en teoría, otra cosa dentro del matafuego. Si la empresa que te provee el matafuego no le hizo un buen mantenimiento, no lo limpió, o te hace trampa, como es muy común con los matafuegos, o el agua destilada es un agua destilada de medio pelo, o mal almacenada en el taller de mantenimiento, entonces vos tenés un supuesto matafuego de agua destilada que adentro no tiene agua destilada, porque hizo mal el proceso de mantenimiento y recarga. Así que, con mucho cuidado, el tema del agua destilada. Se usa en ambientes médicos el agua destilada, porque le puedo tirar y no conduce la electricidad. No daña tanto los equipos como el agua común, porque no conduce la electricidad. Pero con mucho cuidado. Que fundamentalmente el personal entienda y básicamente que el proveedor del matafuego y del mantenimiento del matafuego sea una empresa certificada y seria. Porque en el tema de matafuego hay mucho trucho, mucho chanta. Y no es un matafuego para joder el agua destilada. ¿Comprendido esto? Y en medicina tampoco, Néstor. Rompe los glóbulos rojos. Si se llegan a equivocar y ponen un sachet de agua destilada, es muy peligroso también. Ah, no sabía eso. Sí, rompe los glóbulos rojos. Hacen hemorragias. No sabía, es buen dato ese. Buena información. Bueno, vamos ahora a explicar el tema tensión superficial. Y empiezo por explicar que la tensión superficial no es una limitación del agua, es una propiedad de los líquidos. La tensión superficial produce dos limitaciones al agua como agente extintor. Una de ellas explica el enfriamiento superficial. Recuerden que cuando expliqué el mecanismo de extinción, de enfriamiento, dije el agua, el mecanismo de extinción es enfriamiento superficial. Pero voy a explicar el enfriamiento y más adelante vamos a explicar por qué el agua apaga superficialmente. Y también explica por qué el agua tiene limitaciones para mojar. Ustedes dirán, pero si el agua moja, cuando yo me baño el agua me moja todo. Si cuando me tiro a la pileta el agua me moja y cuando llueve y ando sin paraguas me mojo. ¿Cómo que el agua no moja? Bueno, paciencia, que ya lo vamos a explicar. Que el agua no moja todo lo que podría mojar. ¿Qué es la tensión superficial? Y esta foto que encontré es fabulosa.
Es esta capacidad que tienen los líquidos de comportarse como si fuesen una película elástica, como si esta persona, este nadador, tuviese una bolsa plástica en la cabeza, en la cara. Si tiene una pantalla de celular se va a ver medio chiquito, pero si está en una computadora van a ver que tiene una capa por encima que decís, no es agua eso, es un acrílico, un casco de acrílico que tiene. Aparece, muy bien, aparece. Yo también tengo que cambiar. Ay, Dios santo, con esta computadora. Vamos a... Paciencia, ¿eh? Ya vamos a revivir de a poco. Voy a la cámara de emergencia. Esta es la interferencia que me hace la cámara. ¿Qué desconecte ahora? ¿Me están escuchando ahora de vuelta? Sí, profe. Sí. Muy bien. También la tensión superficial explica por qué una gota de agua rebota en el agua, como pasa en esta imagen. Hay un videíto que después vamos a ver. También explica por qué el famoso zancudo camina en el agua. Antes hacía otro chiste, pero me voy al infierno si lo sigo haciendo el otro chiste. Muy directamente me van a caer un rayo y me va a mandar directamente al infierno si sigo haciendo el otro chiste que normalmente hacía. Y menos dejarlo grabado, ¿viste? No. Antes hacía otro chiste. Así que vamos a explicar un poquito el fenómeno de... No. Mándelo por privado, profe, nos dejó con la intriga. Por privado, ahora quedamos de acá hasta el receso pensando en el chiste. Vamos, por Néstor, privado. vamos. No. Alguien pasa el número, pasa el número. Para No, porque el señor escucha, no importa, por más que sea en privado, el señor escucha todo. ¿Sí? Pero ya lo pensó, profe, ya está. Sí, has pecado igual. Bastante mala, ¿eh? Bastante mala esa. Bien. Voy a explicar el fenómeno de tensión superficial. Acá tengo agua. Y acá hay aire. El agua y el aire están compuestas por moléculas.
las moléculas se mantienen unidas por la fuerza intermolecular. Acá estamos en el agua. El agua se mantiene en estado líquido porque las fuerzas intermoleculares se atraen entre sí, pero dentro del agua, como hay solamente agua, cada molécula hace una fuerza de la misma orden, pero de signo opuesto. Por lo tanto, la resultante, ¿cómo es? 0. Esto ya en física lo vieron. Equilibrio de fuerza. Si yo tengo una molécula que tira para este lado y tira para este lado, ambas con la misma fuerza, todo queda en equilibrio. Ahora, si me coloco y me posiciono en la superficie del agua, por debajo hay una molécula de agua y encima hay una molécula de aire. En la superficie, por encima hay aire y por debajo hay agua. O sea, hay en contacto una molécula de agua con una molécula de aire. Ahora, resulta que la molécula de aire tiene menos fuerza intermolecular que la del agua. El agua hace más fuerza intermolecular, tiene mayor fuerza intermolecular que el aire. Por lo tanto, en la película de contacto, en esta pileta, en este vaso, por debajo vamos a tener moléculas de agua que están haciendo más fuerza que las moléculas de aire que están encima. ¿Cómo está la superficie del líquido entonces, en relación con el aire? En desequilibrio. El agua hace más fuerza que el aire. Por lo tanto, si la superficie del líquido está en desequilibrio, porque no logra el aire equilibrar la fuerza que hace el agua, en la naturaleza todo se tiende a equilibrar. Y la forma en que tiene el agua de equilibrarse con respecto al aire es encorvándose. Piensa en lo siguiente, la figura geométrica que menos superficie expone es la esfera. Por eso cuando tenemos frío nos hemos hecho bolita, porque de esa manera presentamos menos superficie expuesta al frío. Por lo tanto, el agua, la superficie del agua se va a intentar encorvar para presentarle al aire menos superficie. Si le presenta menos superficie, le presenta menos fuerza también, porque le presenta menos moléculas de agua expuesta al aire. ¿Se entiende? Más o menos. Por eso, ustedes van a ver ahora que el agua, cuando está libre en una superficie, no hace una gota redonda ni una gota plana. Hace esto. Esta es la gota de agua. Se encorva la superficie. Y como acá tenemos una enfermera que seguramente habrá jugado con mercurio, el mercurio es un líquido. ¿El mercurio moja, Milce? No, se hace bolita y te mancha los anillos de oro. Muy bien. Se hace bolita. ¿Y por qué se hace bolita si es un líquido? Porque tiene una tensión superficial muy alta, tan alta que para poder equilibrarse se transforma en esfera. Y alguna vez seguramente habrán tirado alcohol a alguna mesa. El agua, cuando yo la tiro a una mesa, hace charquito. Ahora, yo tiro alcohol a una mesa, ¿y qué le pasa al alcohol? Se desparrama. Se desparrama, se desparrama. ¿Por qué? Porque tiene una tensión superficial muy baja. Miren, el agua, no importan las unidades, 73 de tensión superficial. Miren el alcohol, 23. Más de 3 veces
3 veces menor, un poco más. Miren el mercurio, casi 500 veces. Entonces se hace bolita. El mercurio no moja, yo no me puedo bañar en mercurio si quisiera. Me tiro mercurio al cuerpo y no me mojo de mercurio. Y sin embargo yo me tiro alcohol al cuerpo, me lavo las manos con alcohol. ¿Y qué sensación tengo en las manos? De humedad. De calor. Fresco, de frío. No. ¿Frío? La sensación, sí, no te tirás alcohol en las manos, te da sensación de frío, de frescor. Eso es lo que hacen los solventes. Y así, ¿y por qué tengo esta sensación de frío en las manos y me tiro alcohol? Si está a la misma temperatura del agua. Porque moja más. Tiene capacidad de penetrar en los poros con mayor facilidad que el agua. Por Oh, esa ya lo vamos a baja terminar de tensión, explicar. Néstor. Por esa baja tensión que tiene. O la baja tensión superficial. Tensión superficial, no diga tensión porque te la confundimos con la eléctrica y estamos en problema. Ah. Porque tiene Entonces- menor tensión superficial. Entonces, ya lo voy a explicar esto. Ahora viene la explicación específica de cada caso. Por eso se desparrama sobre la mesa el alcohol cuando lo tiramos sobre una mesa o se nos cae sobre una mesa. Porque tiene tan poca tensión superficial que las moléculas tienen más libertad, se desparraman más fácil. Y el mercurio no se desparrama. El mercurio no hace charco. Es como el Terminator, no hace charquito el Terminator. El Terminator 2. Que era de mercurio, el ñato. Había un juego sobre la tensión superficial en la tele, profe, hace un par de años ya. Que había un cilindro con agua No, y tenían lo que ir recuerdo. tirando anillos. Y bueno, tenían que tratar de tirarlo despacio y que Ah. haya tensión superficial y no se caiga el agua. Muy bien, eso lo vamos a explicar ahora, por qué pasa eso. El enfriamiento superficial. Vamos a explicar por qué el agua solamente apaga superficialmente. Acá tenemos un vaso, un recipiente sólido, y adentro hay agua. Las fuerzas que unen moléculas iguales se llaman fuerzas de cohesión. En el caso del agua son de puente de hidrógeno. Y las fuerzas de atracción entre distintas moléculas se llaman fuerzas de adhesión. La fuerza que está haciendo el agua con el aire, o en este caso el aire, el agua con el vaso, con el recipiente. ¿Hasta acá me siguen? Este fenómeno explica el fenómeno de capilaridad. Esto es un recipiente. Piensen en un vaso. Las bolitas celestes son el agua, las flechitas celestes son las fuerzas intermoleculares de cohesión que mantienen el agua entre sí. Las flechitas rojas son las fuerzas intermoleculares de adhesión que mantiene el agua con el vaso. Y ustedes ven que el agua adentro forma un cuenco. ¿Por qué? Porque las fuerzas intermoleculares del sólido son mayor a la del líquido. El sólido hace más fuerza que la que está haciendo el líquido, por lo tanto, ¿qué va a hacer el sólido? Lo va a subir al líquido. ¿Me explico? Es como agarrar con la mano algo más liviano. Si yo tengo más fuerza que lo que estoy levantando, el objeto sube. Ese es el fenómeno de capilaridad por el cual sube el agua a las plantas. De las raíces a la planta, si no hay una bomba que bombea agua hacia arriba. ¿Cómo el agua sube? Por el fenómeno de capilaridad. Si yo coloco un tubito muy, muy, muy finito, de diámetro muy, muy chiquito, el agua sube solita. El fenómeno de capilaridad se llama. Paciencia, para entender por qué el agua enfría superficialmente. ¿Cuál es agua? ¿Cuál es mercurio? Esperen que llegue. Agua y mercurio. ¿Cuál es agua?
La celeste. La celeste agua. El mercurio, como tiene más fuerza intermolecular, más tensión superficial que el sólido, el cuenco lo hace al revés, cuando está dentro. Acá tenemos una ampliación de lo que sucede dentro del vaso, entre el borde del agua y el vaso. El recipiente sólido tiene más fuerza intermolecular que el agua. Es Por lo tanto, el agua imperceptible. trepa por la... Sí, pero bueno, pero se nota, ¿eh? Por eso puse esta figurita que encontré, que está muy buena. Está buena porque uno lo ve, está en grande. Y acá viene el fenómeno del cual te explica por qué el agua no penetra una fisura o un poro. Por lo mismo que explica por qué esta gota de agua no se cae de la moneda cuando la moneda ya está que rebalsa de agua. Si la moneda tiene casi nula capacidad de tener agua porque es plana, ¿por qué el agua no se cae? ¿Por qué tiene esa capacidad de tener esa cantidad de agua? Es lo que pasa en un vaso. Descartando la cerveza que hace espumita, si yo lleno un vaso, el agua no cae. El líquido no cae cuando llegó al borde. Hace como una pancita, que es lo que está haciendo la moneda con el agua ahí. Vamos a ver si se puede ver el video siguiente. Presten atención, ¿eh? Miren cómo la gota rebota. En algún momento hay una gota que va a rebotar. Por ahí la velocidad de conexión no da para verlo bien. ¿Se pudo ver bien cómo rebota la gota? Sí, sí, va creciendo el volumen. Muy bien. Ahora voy a explicar el fenómeno de tensión superficial. Si el agua se encuentra con un poro o una fisura, el agua no penetra porque el agua queda pegada en el borde. A ver, adentro el agua hacía cuenco, acá viene exagerado, perdón, porque el sólido la sube. Pero cuando el agua llega hasta el borde y quiere caerse, el sólido la sigue teniendo porque tiene más fuerza. La fuerza es como que la fuerza que hace el sólido es mayor a la que hace el agua y por lo tanto cuando quiere caerse queda pegada al borde. Por eso la moneda no rebalsa el agua, porque el agua queda pegada al borde de la moneda. El agua queda pegada al borde del vaso, por eso el agua no cae cuando llega al borde, hace una pancita. Por lo tanto, cuando el agua quiere penetrar esta fisura, este poro, no lo va a hacer, porque el agua queda pegada a los bordes de la fisura. Por lo tanto, el agua no apaga fuegos en profundidad. No apaga fuegos de graneles en profundidad, porque no logra penetrar las fisuras y las rendijas que dejan los graneles. Si yo tirara alcohol, el alcohol va a hacer esto, va a ir todo y se va a ir por la fisura. Por eso, cuando tiro agua sobre la mesa hace charquito, y cuando tiro alcohol, el alcohol se desparrama, y moja, y penetra en los poros y desaparece. Hagan la prueba, que no sea un vidrio, porque el vidrio tiene muy poca porosidad. Por eso el alcohol puede penetrar los poros de la piel, y se usa para desinfectar, porque puede penetrar los poros de la piel que el agua no logra penetrar. Porque el agua le pasa lo que está pasando ahí en la pantalla.
¿Por qué el agua, por qué el alcohol parece que está más frío que el agua? Porque logra penetrar los poros y logra desparramarse más. Ahora le voy a explicar el otro fenómeno. ¿Se entendió esto hasta acá? Muy bien. De la izquierda ven... Vení, chapelota. Es la hora que quiere ver la clase, el hincha pelota, que es una cosa insufrible. Bien, el de la parte de la izquierda ven agua, ven un material poroso y el agua no penetra. De la parte derecha ven agua que se le agregó un bectante, un producto químico que tiene la capacidad de reducir la tensión superficial del agua. Y por lo tanto el agua tiene mayor capacidad de penetración porque le reduce la tensión superficial. Aunque parezca mentira, el agua no penetra ciertos poros, ciertas fisuras, porque la tensión superficial la mantiene pegado en el borde del poro, en el borde de la fisura. Bien, limitación para mojar o humedecer. Esto, ¿cómo que el agua no moja, el agua no humedece? Y no todo lo que pudiera hacerlo. 1. Bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de estas 4 gotas de agua moja más? No, que no mojaba el agua. No, yo no dije que es agua. Yo dije, ¿cuál de estas 4 gotas moja más? La última, o busca más despacio. La 4. La 4 moja más porque tiene más capacidad de desparramarse. Mojar es tener contacto con la otra superficie. Yo no me puedo mojar con mercurio, el mercurio era 1, porque el único punto de contacto que tiene el mercurio es este. Es todo lo que moja el mercurio. Y encima tiene tanta tensión superficial que no penetra la piel, más allá de las cuestiones tóxicas que tiene el mercurio, ¿no? Que es otra cuestión eso. El agua es la número 2, este es agua. Y esto es un alcohol, por ejemplo. Por lo tanto, vimos cuando expliqué el mecanismo de extinción del agua, que la capacidad de enfriar de un cuerpo está en la capacidad de mostrar su superficie. ¿Y el 3? ¿Por qué el esfera moja menos? Y el 3 puede ser un intermedio. No sé, el 3 son 3 dibujitos como para comparar distintos valores de tensión superficial. El agua moja esto. Y el alcohol mojó todo esto. Además de la mayor capacidad de penetrar los poros por tener menor tensión superficial. El agua tiene una reducida capacidad, una menor capacidad de humedecer, de mojar, producto de su tensión superficial. Aunque parezca mentira que cuando yo me tiro la pileta y me baño, me mojo. Porque estoy sumergido en el agua. Pero me mojaría mucho más si me baño en alcohol. Pero me mojo de alcohol, no de agua. La superficie de transferencia térmica del agua es esta. La del mercurio es este puntito, la del alcohol es todo esto. ¿Se entendió más o menos? Acá tenemos una gota de agua, de a la izquierda. Como ven, fíjense cómo se encorva.
y que tiene la superficie de contacto es esta. Y el contacto con el aire y los gases calientes es menor, porque al ir encorvándose, ¿qué sucede a medida que se va encorvando el agua? Reduce la superficie que expone y por lo tanto tiene menor velocidad de transferencia térmica que un producto que tenga menor tensión superficial que se expande más. ¿Mm? ¿Dudas con esto? Intento explicarlo lo más simple posible, pero son conceptos medio abstractos, medio raros. Muy bien. Reactividad con materiales. El agua tiene muy bajo nivel de reactividad. Es reactiva con muy pocos materiales, entre ellos los metales combustibles, sodio, magnesio, titanio, circonio, los peróxidos, los carburos, como el carburo de calcio, es reactivo el agua. Por lo general, los materiales combustibles más comunes que conocemos, el agua no presenta ningún problema. Sí, con algunos, de los cuales hay que conocerlos y aparecen en determinadas industrias muy específicas, muy particulares. La última limitación del agua es su temperatura, es su congelamiento. El agua, como todos sabemos, se congela a los 0 grados centígrados. Y produce dos fenómenos este congelamiento, que es al revés de la mayoría de los materiales. Cuando se congela, aumenta el volumen 10%, y cuando se congela, su densidad disminuye. Por eso el cubito, que es sólido, flota sobre el agua, sobre la misma agua que es líquida, porque disminuyó su densidad. No le pasa así con otros productos que no son en base a agua. Ahora, cuando se congela, aumenta su volumen. Por eso cuando guardo una botella de cerveza en el agua, después de un tiempo, se congeló y la botella, ¿qué le pasa? Se rompe. Perdiste la botella, perdiste la cerveza que no tomaste, tenés que descongelar el freezer para sacar todo el vidrio de adentro, y llorar porque te perdiste 200 pesos en cerveza, que encima no tomaste. Si van a guardar algo para congelar en base a agua, dejen un 10% del volumen con aire, para que el agua tenga posibilidad de expandirse. Más o menos. Que el agua se expanda cuando se congela, esto sí es un problema. Porque primero, me deja inoperativo un sistema de extinción. La red de incendio se congela, se transformó en cubito y el agua no sale y no se mueve. Así que me la deja inoperativa, justo en el momento que tengo un incendio. Pero lo peor de todo es que rompe las instalaciones. Como rompió la botella de vidrio de cerveza, va a romper las cañerías. Y por lo tanto la deja inoperativa. Así que, pequeño problemita con el agua y las instalaciones que mueven agua. Por eso en el sur, o se deja canilla abierta, o se coloca en algún sistema de expansión para que el agua pueda moverse. Fíjense, red de incendio fuera de servicio. Que sería lo de menos, porque cuando sale el sol el agua se volvió a estar líquida y empezó a circular y ya está. Ahora, el problema es cuando pasa esto. Se congela, esto es broncería obviamente, porque no conseguí fotos de red de incendio reventada por congelación, pero se abre la cañería y por lo tanto la deja inoperativa. Bien, usos del agua. Los combustibles, como ya vimos cuando vimos combustión, los clasificamos en 5 tipos. A, los sólidos; B, los líquidos inflamables, los líquidos combustibles y los gases inflamables. C es riesgo eléctrico, D son los metales combustibles y clase K son los fuegos de aceite, aceites animales y vegetales, no minerales. Acá está mal la definición. Tengo que corregir esto, pero que involucran fuegos en aparatos de cocina, como por ejemplo una freidora. Profe, Vamos a ver, sí, ¿hay matafuegos que reúnen todas las clases o no? no.
Ok, porque por Ya lo vamos a general ver veo eso. el ABC. Exactamente. El más completo es el ABC. Pero ABCK no hay. ABCDK no hay. Tenés ABC, el más completo, tenés D y tenés K, por separados. Eso ya lo vamos a ver cuando vemos matafuegos, Perfecto. el cuatrimestre que viene. Vamos a ver el agua con los combustibles clase A. Solamente combustiones superficiales. Por ejemplo, esto que es un acopio, un granel, como se le denomina, de chip de madera. Ustedes ven que el incendio se está dando en la superficie del material. Por lo tanto, ¿el agua sirve? Sí. Los bomberos están haciendo bien, están tirando agua a la superficie. ¿Y lo van a apagar? Sí, lo van a apagar. Pero el agua en combustiones en profundidad no sirve, no es efectiva. Aun cuando se le agregue humectantes, la efectividad es baja. Ustedes ven este granel, esta montaña de chip de madera, y ustedes dirán, ¿dónde está el incendio? ¿Dónde está la combustión? La combustión está dentro, está abajo. Se llama combustión espontánea el proceso. A lo mejor lleguemos a verlo este año también. Por lo tanto, ven ahí una manguera tirando agua y no va a apagar, por más que el agua la tiren de arriba. El agua no penetra la primera capa, o si penetra, hace como se denomina, hace caminito, hace surquito, hace un camino que el que le ofrece la menor resistencia a la circulación de agua, y el agua no llega adentro, no se moja el interior. Se los digo por experiencia, porque me ha pasado, me ha tocado caso de estar no con madera también, con chip de madera también, en una empresa de timbúes. ¿Comprendido el tema? B. Combustibles líquidos miscibles en agua, se podría, en teoría, pero el problema es que como se necesita mucha cantidad de agua para apagar por dilución, entonces lo que vamos a hacer es rebalsar el recipiente. Los combustibles líquidos no miscibles en agua, el agua no sirve por todos los motivos y las explicaciones que ya dimos. Y con los gases inflamables, solo para enfriamiento. Un incendio de gas no se apaga, porque es más seguro el gas prendido fuego que el gas que se está escapando sin prender fuego. Porque si no es como abrir la hornalla de la cocina y no prenderla. Y alguien puede decir, bueno, primero apago y después cierro la llave de paso del gas. Y si la llave se dañó con el calor y no cerró, entonces no se apaga el incendio de gas. Lo que se hace es se corta el suministro y se espera que se consuma todo. Mientras tanto se enfría. ¿Comprendido esto? Para combustibles clase C, agua común de canilla no sirve. En teoría se podría usar, pero para eso hay que saber el tema y hay que saber la resistividad que presente el agua, esa agua en particular, y estar entrenado para el uso de agua común con instalaciones eléctricas. Los bomberos en algunos casos saben este tema y por lo tanto ellos estarían preparados. Pero si no sabes del tema, mejor no te metas. El agua destilada sí, con las precauciones que vimos de que el personal entienda que es el agua destilada y que el proveedor y el que le hace mantenimiento a los matafuegos sea serio, responsable y tenga una certificación que me permita garantizar que ese matafuego no va a conducir la electricidad. Los metales combustibles, el agua, por norma general, no sirve para los metales combustibles. Los metales combustibles requieren agentes extintores especiales. Para el fuego clase K, el agua no sirve, por lo que ya vimos, hace el slop over. Lo que va a hacer, va a inflar la llama cuando le tiremos agua, va a
salpicar aceite prendido a fuego para los costados, el que tira agua se va a quemar, la llama va a subir 2 o 3 metros como mínimo, va a prender fuego toda la cocina y va a ser un desastre. Para los aceites que están prendidos fuego, agente K. Ya lo vamos a ver cuando terminemos de ver los agentes extintores. ¿Dudas con esto? Muy bien. Entonces, terminamos de ver agua. Terminamos